En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, donde la tecnología se reinventa cada año y las industrias evolucionan constantemente, hay una herramienta silenciosa, antigua y poderosa que sigue marcando la diferencia entre quienes se conforman y quienes trascienden: la lectura. Jim Rohn, el legendario filósofo del éxito, no hablaba de leer por entretenimiento superficial ni por obligación académica. Hablaba de leer para vivir mejor. De aprender como estilo de vida. De convertir cada página en una escalera que eleva el pensamiento, refina el carácter y fortalece el espíritu. Para él, la lectura no era un pasatiempo de intelectuales, sino una disciplina obligatoria para cualquiera que quisiera triunfar en la vida. Desde sus comienzos humildes como empleado de tienda, hasta convertirse en uno de los oradores más influyentes de la historia del desarrollo personal, Jim Rohn repitió una y otra vez una idea fundamental: los libros cambian tu vida, porque cambian tu mente. No se trataba de acumular información, sino de alimentar la sabiduría. Porque el conocimiento transforma, pero solo si se aplica, y la lectura es la puerta de entrada a todo ese potencial. Mientras otros buscan atajos, él enseñaba que el crecimiento verdadero no se acelera con suerte ni se improvisa con motivación momentánea. Se construye con estudio, reflexión y disciplina intelectual. Leer es pensar con la mente de otros, decía. Es tener acceso a los errores y aciertos de miles de personas que vinieron antes. Es absorber en días lo que a otros les tomó años descubrir. Es ahorrar tiempo y multiplicar posibilidades. Jim Rohn no necesitó un título universitario para impactar millones. Necesitó libros. Lectura selectiva, consciente, con propósito. Él mismo afirmaba que su vida cambió cuando su mentor, Oroshov, lo confrontó diciéndole: no estás pobre por lo que te falta, sino por lo que no sabes. Desde ese momento, comenzó a leer con hambre, con intención. Y cada libro se convirtió en una herramienta, un espejo, una brújula. En sus conferencias más recordadas, Rohn decía que cada persona debe construir su biblioteca personal. Que el televisor puede hacerte entretenido, pero los libros te harán valioso. Que quien no lee, vive limitado a su propia experiencia, mientras que quien lee, accede a todas las experiencias de la humanidad. Para él, leer era una obligación moral del líder, del emprendedor, del soñador y del ser humano que quiere dejar huella. Y no era solo sobre libros. Era sobre aprender en todo momento. Rohn defendía la educación continua, seminarios, mentorías, experiencias, errores. Su mensaje era claro: la mente es como un campo. Si no la cultivas con buena semilla, crecerán malezas. El aprendizaje constante era su forma de mantener ese campo fértil, despierto, preparado. Hoy, más que nunca, sus palabras tienen eco. En una época de distracciones constantes y gratificación instantánea, detenerse a leer se ha vuelto un acto de rebeldía. Aprender de forma intencional es casi un lujo. Pero precisamente por eso, quienes lo hacen, tienen una ventaja inmensa. Porque mientras la mayoría reacciona, el lector se anticipa. Mientras otros se distraen, el aprendiz crece. Esta charla busca rescatar ese mensaje eterno de Jim Rohn: el conocimiento es poder, pero solo si se busca, se entiende y se aplica. Y ese camino empieza con algo tan sencillo como abrir un libro, y tan trascendental como decidir aprender todos los días. A continuación, exploraremos 8 principios fundamentales que Rohn enseñó sobre la lectura y el aprendizaje constante. 8 ideas que pueden transformar una vida estancada en una vida plena. 8 recordatorios de que nunca es tarde para empezar a crecer, y que el conocimiento sigue siendo la llave maestra del éxito. Antes de continuar, si valoras el crecimiento personal, amas aprender cosas que transforman tu vida y crees que el éxito se construye desde la mente, este canal es para ti. Aquí encontrarás ideas poderosas, enseñanzas de los grandes mentores del mundo y reflexiones que te impulsarán a convertirte en tu mejor versión. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún video. Porque cada semana te compartiré contenido que puede cambiar tu forma de pensar, y por lo tanto, tu destino. Punto número 1. Leer para transformar, no solo para informarse. Jim Rohn lo dejaba claro desde el principio: leer no se trata solo de recolectar datos, sino de transformar tu vida.
En un mundo donde la información está al alcance de un clic, muchos creen que leer es lo mismo que saber. Pero él insistía, no te conviertes en una mejor persona por lo que lees, sino por lo que haces con eso que leíste. Para Ron, la lectura es una herramienta de cambio personal, no un simple hábito intelectual. Él creía que las grandes decisiones, los grandes giros de la vida, no vienen de momentos aleatorios ni de la suerte, sino de un pensamiento nuevo que llega gracias a un libro. Una idea que golpea la mente en el momento justo. Una frase que despierta algo dormido. Una historia que refleja lo que se vive por dentro y que da el valor para tomar acción. Durante sus conferencias, contaba cómo un libro puede ser más poderoso que 100 discursos motivacionales. Porque el libro es íntimo, personal, constante. Está allí cuando más se necesita. Se puede volver a leer, subrayar, cuestionar. Y es en ese proceso donde no solo se recibe información, sino que se instala una nueva manera de ver el mundo. Jim Rohn alentaba a las personas a no leer de manera superficial. A no pasar por las páginas como si fueran entretenimiento rápido. Él proponía una lectura lenta, reflexiva, con cuaderno en mano. Lee con la intención de cambiar algo dentro de ti, decía. Porque de nada sirve llenar la mente si no se vacía en decisiones. Uno de los grandes errores, según él, es leer solo por leer. Por hábito vacío. Por moda. Por presión. Y eso no transforma. Eso no eleva. En cambio, cuando alguien lee con intención, buscando respuestas, buscando dirección, entonces la lectura se convierte en mentoría. En sabiduría concentrada. En un espejo que confronta y guía. Jim Rohn también advertía que no todos los libros valen la pena. Decía que hay que ser selectivo. Leer autores que representen los valores que uno quiere fortalecer. Leer temas que aporten herramientas para vivir mejor. No leas solo lo que entretiene. Lee lo que te fortalece, repetía. Al final, su mensaje era contundente: leer puede cambiar tu mente, tu corazón y tu destino, si lo haces con intención y propósito. No es una carrera de cuántos libros lees, sino de cuántos libros te cambian. Porque lo que transforma una vida no es la información, es la sabiduría puesta en acción. Punto número 2. Construir una biblioteca personal, construir una vida extraordinaria. Para Jim Rohn, una biblioteca personal es mucho más que una colección de libros, es un testimonio del compromiso con uno mismo. Cada título representa una elección, una intención, una inversión en la mente y en el futuro. Por eso, solía decir con firmeza: invierte más en tu biblioteca que en tu guardarropa. En un mundo que valora lo inmediato y lo superficial, construir una biblioteca propia puede parecer anticuado. Pero para Rohn, ese espacio físico, una estantería, una repisa, una colección digital bien seleccionada, representa algo más profundo: el desarrollo de una mentalidad fuerte, preparada, estratégica. Porque cuando un individuo rodea su entorno de sabiduría, lo que está haciendo es crear un ambiente de crecimiento permanente. Jim Rohn no era un académico, ni un intelectual tradicional. Era un trabajador que descubrió el poder de los libros gracias a su mentor, Oroshov. Y desde entonces, su vida cambió. No por los títulos que acumulaba, sino por la transformación que cada libro provocaba en su forma de pensar, actuar y decidir. Él mismo afirmaba que, antes de sus éxitos, solo tenía unas pocas novelas sin profundidad. Pero después de cambiar su mentalidad, su hogar comenzó a llenarse de biografías, filosofía, finanzas, superación, historia y espiritualidad. Y con cada libro nuevo, su visión del mundo se expandía. En sus charlas más recordadas, decía con humor y sabiduría: es fácil saber quién va a tener éxito. Solo tienes que mirar su biblioteca. Porque una biblioteca no miente. Refleja prioridades. Revela disciplina. Expone el tipo de preguntas que esa persona se está haciendo. Una colección de libros bien escogidos es un mapa de transformación personal. También enseñaba que una biblioteca no tiene que ser extensa al principio. Basta con empezar con 5 libros fundamentales. Libros que hablen de dinero, relaciones, carácter, propósito y liderazgo. Libros que se puedan releer.
que desafíen, que acompañen. Porque a veces, un solo libro leído con atención vale más que 10 leídos por compromiso. Además, su mensaje era claro respecto a la selección: no leas lo que te entretiene. Lee lo que te instruye. Y no compres un libro por impulso. Cómpralo porque necesitas que te responda algo. Cada libro debía tener una razón para estar allí. Y esa razón debía estar alineada con los sueños, los valores y las metas del lector. Para Ron, una biblioteca personal es también un legado. Algo que los hijos pueden heredar. Que los amigos pueden visitar. Que uno mismo puede mirar años después y decir: este fue el camino que recorrí para convertirme en quien soy. En definitiva, construir una biblioteca personal no es un lujo ni una excentricidad. Es una declaración de principios. Es decirle al mundo y a uno mismo que el crecimiento no es negociable. Que el aprendizaje no se delega. Que cada página elegida es un ladrillo más en la construcción de una vida extraordinaria. Punto número 3. Aprender de los mejores sin tener que conocerlos. Una de las enseñanzas más poderosas que Jim Rohn transmitió a lo largo de su vida fue esta: no necesitas conocer personalmente a los grandes líderes, empresarios o sabios para aprender de ellos. Solo necesitas leer sus libros. Y es que, para él, los libros eran una forma de tener conversaciones íntimas y profundas con los mejores del mundo, sin importar la época, el país o el idioma. Ron repetía con frecuencia que los libros eliminan las barreras del tiempo y del espacio. Que gracias a ellos, cualquier persona puede acceder a las ideas de Sócrates, la visión de Lincoln, la fe de Gandhi o la mente de Einstein. Los libros te permiten sentarte con los sabios del mundo y escuchar sus mejores pensamientos, decía con convicción. Él creía que una de las grandes ventajas de la lectura es que democratiza el conocimiento. No importa si alguien nació en la pobreza, si no tuvo acceso a universidades o si vive en una ciudad pequeña. Con un libro correcto en las manos, todo eso desaparece. Porque el conocimiento de siglos está al alcance de cualquiera que decida abrir una página y escuchar con humildad. Jim Rohn enseñaba que cada autor comparte en sus libros su experiencia de vida, sus errores, sus logros, su filosofía. Y que leerlos es como tener una mentoría privada con ellos. Mientras otros se limitan a aprender solo de su entorno, los lectores tienen acceso a cientos de vidas, puntos de vista y estrategias. No puedes vivir 1000 vidas, pero sí puedes leerlas, solía decir con una sonrisa. También advertía sobre algo fundamental: si una persona quiere convertirse en alguien exitoso, debe empezar por estudiar a quienes ya llegaron donde él o ella quiere llegar. No reinventar la rueda, sino entender cómo otros lo lograron. ¿Qué hábitos tenían? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué errores evitaron? Para él, leer biografías era una de las formas más inteligentes de aprender, porque mostraban el camino completo, desde la incertidumbre hasta la realización. Además, Ron resaltaba que los libros no te interrumpen, no te juzgan, no te exigen. Están ahí, disponibles a cualquier hora, esperando ser abiertos. Y cuando alguien se compromete a aprender de los mejores por medio de la lectura, inevitablemente comienza a pensar, hablar y actuar de manera diferente. Porque las ideas de los grandes terminan moldeando la mentalidad del lector. Esta enseñanza de Jim Rohn es especialmente relevante hoy, cuando muchos buscan mentores personales o cursos caros, olvidando que ya existe un tesoro infinito esperando en las páginas de los libros. Un tesoro que, si se explora con constancia y apertura, puede cambiar por completo el rumbo de una vida. En resumen, no es necesario tener acceso directo a los grandes, si puedes leerlos, ya los tienes contigo. Porque un libro bien leído puede darte más claridad que 1000 conversaciones sin rumbo. Y cada página puede ser el consejo sabio que necesitas para dar el siguiente paso. Punto número 4. La lectura como defensa contra la ignorancia y la manipulación. Jim Rohn no solo veía la lectura como una herramienta de crecimiento, sino también como un escudo de protección contra los peligros más silenciosos pero letales de la vida: la ignorancia, el conformismo y la manipulación. En sus charlas más agudas solía afirmar: la ignorancia no es una excusa. En estos tiempos, es una elección. Para él, vivir sin leer era como caminar a ciegas en un campo lleno de trampas.
Porque quien no sabe, depende de lo que otros digan. Quien no lee, se vuelve vulnerable a cualquier idea que suene bonita pero carezca de verdad. Y quien no aprende por cuenta propia, terminará trabajando toda la vida para quienes sí lo hacen. Ron sostenía que las personas no fracasan solo por falta de esfuerzo, sino muchas veces por falta de información correcta. No toman malas decisiones por maldad, sino por desconocimiento. Y la única forma de prevenir esa cadena de errores era educarse continuamente. No esperar a que otros expliquen el mundo, sino investigarlo, cuestionarlo y comprenderlo por uno mismo. Decía que los libros son guardianes silenciosos del criterio propio. Que leer agudiza la mente, refuerza los valores y permite detectar rápidamente lo falso, lo vacío, lo manipulador. En un mundo lleno de publicidad engañosa, promesas fáciles y opiniones sin fundamento, la lectura te convierte en un pensador independiente. Y ese es uno de los mayores superpoderes que una persona puede tener. También alertaba sobre el riesgo de dejar la mente sin vigilancia. Una mente que no se alimenta de buena información será ocupada por cualquier cosa, repetía. Y no se refería solo a noticias o entretenimiento basura, sino a creencias heredadas, pensamientos limitantes y sistemas de pensamiento obsoletos. La lectura, entonces, no era solo un acto intelectual, sino un acto de defensa personal y mental. Jim Rohn recomendaba elegir libros que desafiaran el pensamiento, que incomodaran, que obligaran al lector a reevaluar lo que cree. Porque sólo así se desarrolla una mente verdaderamente fuerte. No una mente que repite, sino una que razona, compara, investiga y decide. También insistía en que la educación formal puede darte un empleo, pero la autoeducación puede darte una fortuna. Y esa autoeducación empieza con libros, con preguntas, con una curiosidad constante por aprender algo nuevo cada día. En un mundo donde la información abunda pero la sabiduría escasea, leer no es una opción para los que quieren destacar, es una necesidad. Porque el conocimiento no solo empodera, protege. Protege contra el engaño, el estancamiento y la mediocridad. Y para Jim Rohn, esa era una de las razones más nobles y urgentes para leer cada día. Punto número 5. Leer para aumentar el valor que aportas. Una de las ideas centrales en las enseñanzas de Jim Rohn era que el éxito no se persigue, se atrae, y se atrae aumentando el valor que uno aporta a los demás. Y según él, una de las formas más poderosas de aumentar ese valor es a través de la lectura. Porque cada libro leído, cada lección comprendida, cada nueva perspectiva adquirida, te convierte en alguien más valioso para el mundo. Rohn solía decir con claridad, el mercado te paga por el valor que aportas, no por el tiempo que trabajas. Y por eso, animaba a las personas a leer constantemente para desarrollar nuevas habilidades, ideas, herramientas y fortalezas internas. Porque una mente expandida nunca vuelve a su tamaño original, y una persona que crece por dentro inevitablemente crece también en sus resultados. Él explicaba que cada uno tiene la responsabilidad de afilar el hacha. Que no se puede pretender derribar árboles más grandes si uno sigue usando el mismo conocimiento de siempre. Leer es, entonces, afilar la mente, refinar el carácter, fortalecer los argumentos. Es una inversión directa en la única herramienta que siempre acompaña a una persona, su pensamiento. Rohn usaba una analogía poderosa: si ganas 1.000 pesos al mes, es porque ese es el valor que el mercado cree que puedes generar. Pero si aprendes, si lees, si te educas y llevas ese valor a 10.000 pesos, el mercado responderá. Porque el dinero, decía, es una consecuencia del crecimiento, no su causa. Y la lectura es uno de los caminos más rápidos y económicos para empezar a crecer. También insistía en que la lectura no es solo para los intelectuales, sino para los que desean ser más útiles, más creativos, más capaces. Un buen libro puede enseñarte a liderar mejor, a vender con más ética, a comunicar con más claridad, a resolver conflictos con sabiduría. Y cuando aplicas ese conocimiento, la gente lo nota. Te buscan. Te valoran. Te recomiendan. Porque el valor no se oculta. Jim Rohn enseñaba que todo lo que haces por crecer, se convierte en influencia. Y esa influencia es la clave del liderazgo, del éxito profesional y de las relaciones profundas.
Pero nada de eso ocurre si te estancas, si crees que ya sabes suficiente o si dejas de alimentar tu mente. Por eso, leer no es solo para saber más. Es para ser más útil, más sabio, más inspirador, más capaz de solucionar problemas, más valioso para tu familia, tu equipo, tu comunidad y tu mercado. Esa es la recompensa silenciosa pero gigantesca que trae el aprendizaje constante. Y en sus palabras, una frase lo resumía todo: trabaja más fuerte en ti mismo que en tu trabajo. Porque si tú creces, todo a tu alrededor crecerá también. Y si lees, aprendes y aplicas, entonces te conviertes en una fuente de valor imposible de ignorar. Punto número 6. La constancia en el aprendizaje supera al talento natural. Jim Rohn fue siempre un defensor de la constancia por encima de la genialidad. En sus palabras, no necesitas ser extraordinario para empezar, pero sí necesitas empezar para volverte extraordinario. Y uno de los hábitos más poderosos que promovía era el del aprendizaje constante y disciplinado a través de la lectura. Porque según él, el talento natural es útil, pero limitado si no se alimenta con conocimiento continuo. Muchos creen que el éxito pertenece solo a los inteligentes, a los dotados, a los que nacen con habilidades especiales. Rohn desmontaba esa creencia con una verdad firme: la ventaja real no está en el talento, sino en el hábito. Y en el caso de la lectura, ese hábito tiene la capacidad de formar a cualquier persona, sin importar su punto de partida. Él mismo era el ejemplo. No nació en una familia rica, ni con grandes títulos. Pero su vida cambió cuando empezó a leer libros todos los días. No uno solo, ni una vez al mes. Todos los días. Y esa práctica constante, sin prisa pero sin pausa, fue la que lo llevó a desarrollar una mente aguda, una expresión poderosa y una filosofía de vida que inspiraría a millones. Rohn comparaba el aprendizaje con el ejercicio físico. Decía que nadie se pone en forma con una sesión intensa, pero sí con un poco cada día. Lo mismo ocurre con la mente: un libro leído al mes, durante 10 años, te separará del 95% de las personas, afirmaba. Porque mientras muchos se detienen después del colegio o la universidad, los que siguen aprendiendo se convierten en líderes en sus campos. Esta idea también sirve de consuelo para quienes se sienten atrasados o menos preparados. Rohn nos animaba: no te preocupes por dónde estás. Preocúpate por no quedarte ahí. Y la lectura diaria, aunque sea de 10 o 15 minutos, es una forma sencilla pero poderosa de avanzar sin detenerse. Porque con cada página, la mente se fortalece, el lenguaje se enriquece y la perspectiva se amplía. Además, él enseñaba que la constancia crea confianza. Que quien lee constantemente empieza a hablar con más claridad, a tomar decisiones con más seguridad y a conectar mejor con los demás. No por soberbia, sino porque ha construido internamente un arsenal de ideas y recursos útiles para la vida real. La genialidad puede llamar la atención, pero es la constancia la que genera resultados. Y por eso, para Jim Rohn, una persona que lee cada día es más peligrosa, más valiosa y más preparada que alguien que solo confía en su talento. En definitiva, no se trata de cuán inteligente eres al comenzar. Se trata de cuán disciplinado eres para seguir. Y si uno convierte la lectura en un hábito innegociable, entonces está destinándose al crecimiento sostenido y al éxito inevitable. Punto número 7. Aprender para enseñar, el conocimiento como legado. Jim Rohn creía firmemente que el verdadero aprendizaje no se completa hasta que se comparte. Para él, el conocimiento no era algo que uno debía acumular como un tesoro personal, sino algo que debía transmitirse como una herencia. En sus palabras más profundas decía: conviértete en estudiante para luego convertirte en maestro. No guardes la sabiduría, multiplícala. En su visión del éxito, no bastaba con crecer uno mismo. El éxito debía extenderse a los demás. A tu familia, a tu equipo, a tu comunidad. Y la lectura, como fuente continua de ideas, historias, reflexiones y herramientas, era el canal perfecto para eso. Porque quien lee bien, enseña mejor. Y quien enseña con pasión, transforma. Rohn explicaba que muchas personas no se atreven a enseñar porque creen que aún no saben suficiente.
pero él desmentía esa idea con contundencia: no necesitas haber leído 1000 libros para ayudar a alguien que no ha leído ninguno. Basta con ir un paso adelante, con haber reflexionado, con hablar desde la experiencia y desde el aprendizaje sincero. Porque enseñar no es demostrar superioridad. Es servir con humildad lo que uno ha aprendido. Además, enseñar multiplica lo aprendido. Jim enseñaba que cuando compartes un concepto con otros, ese conocimiento se asienta más profundamente en ti. Se fortalece, se conecta con nuevas ideas, y se convierte en parte de tu esencia. Por eso, animaba a tomar notas mientras se leía, a contarle a otros lo aprendido, a escribir, a dar charlas, aunque fueran pequeñas. Porque cada momento en el que uno enseña es también un momento en el que uno crece. También hablaba del impacto emocional de compartir sabiduría. Nada da más sentido a la lectura y al aprendizaje que ver cómo una idea, compartida a tiempo, puede cambiar la vida de alguien más. Una recomendación de libro, una frase anotada en una conversación, una historia leída y contada de nuevo, pequeños gestos que pueden sembrar grandes transformaciones. Ron consideraba que el conocimiento que no se transmite, se pierde. Y por eso animaba a todos, sin importar su nivel o posición, a convertirse en multiplicadores de valor. Porque en una época donde la distracción reina, quien comparte sabiduría se convierte en luz. Al final, su visión era clara: lee, aprende, mejora, y luego, enseña. Porque tu crecimiento no solo es para ti. Es también para los que vienen detrás. Y si cada lector se convierte en maestro, el conocimiento se vuelve eterno. Punto número 8. Nunca dejar de aprender es la clave de una vida plena. En el corazón de la filosofía de Jim Rohn había una idea tan sencilla como poderosa: el aprendizaje no termina con la escuela, ni con un diploma, ni con un puesto importante. El aprendizaje verdadero es para toda la vida. Y en esa constancia está la clave de una existencia plena, rica en significado, evolución y propósito. Para Ron, una vida que no crece, se encoge. No hay punto neutro. O estás aprendiendo, o te estás apagando. Y por eso insistía tanto en mantener la mente despierta, el corazón curioso y el espíritu inquieto. Leer, escuchar, observar, estudiar, no como obligación, sino como estilo de vida. Porque en cada nuevo aprendizaje, uno descubre una parte más de sí mismo. Él decía que la persona más peligrosa no era la más fuerte ni la más rica. Era la que nunca deja de aprender. Porque esa persona siempre se adapta, siempre mejora, siempre avanza. En un mundo cambiante, quien se estanca queda atrás, y quien evoluciona se convierte en líder. El día que dejas de aprender es el día que empiezas a morir por dentro, afirmaba con total convicción. Ron también hablaba del gozo del aprendizaje. Para él, leer no era solo una disciplina, era un placer. Era el privilegio de entrar en contacto con otras almas, otras mentes, otros mundos. Cada libro, cada charla, cada experiencia es un regalo para quienes tienen los ojos abiertos y la humildad para reconocer que siempre hay algo más por descubrir. Una vida plena, según Jim, no es la que acumula cosas, sino la que acumula crecimiento. Porque puedes perder dinero, posiciones o reconocimiento, pero lo que aprendes, lo que entiendes y lo que integras, eso se queda contigo para siempre. Y desde allí, puedes reconstruir cualquier cosa. Reinventarte. Volver a empezar, pero desde un nivel más alto. En sus últimas enseñanzas, él dejaba un mensaje claro: no importa la edad, el momento o la situación, siempre se puede aprender algo nuevo. Y eso es lo que mantiene viva la chispa interior. Una persona que nunca deja de aprender es una persona que siempre tiene motivos para levantarse, para mejorar y para inspirar a otros. Jim Rohn cerraba muchas de sus charlas con esta frase inolvidable: sé estudiante toda tu vida. Porque si sigues aprendiendo, seguirás creciendo. Y si sigues creciendo, seguirás contribuyendo. Y si sigues contribuyendo, tu vida tendrá sentido. En definitiva, nunca dejar de aprender no es solo una estrategia para el éxito. Es la clave para una vida rica, consciente y verdaderamente feliz. Porque mientras aprendes, estás vivo. Y mientras estés vivo, puedes transformar el mundo, empezando por ti mismo.
Después de recorrer estas poderosas enseñanzas, una cosa queda clara: el verdadero éxito no empieza afuera, empieza adentro, y se alimenta todos los días con conocimiento. Jim Rohn no fue famoso por acumular títulos, sino por aplicar principios. No se hizo grande por suerte, sino por decisión. Y esa decisión fue clara: nunca dejar de aprender. La lectura no es un lujo, es una necesidad. Es una inversión silenciosa que, con el tiempo, produce los intereses más altos: claridad, sabiduría, libertad, propósito. Y como él mismo decía, trabaja más en ti mismo que en tu trabajo. Porque tú eres el mayor proyecto en el que vas a trabajar en toda tu vida. Así que si este mensaje resonó contigo, haz algo hoy que te acerque a tu mejor versión. Lee. Aprende. Comparte. Mejora. No para impresionar a otros, sino para impactar tu mundo desde adentro hacia afuera. Si este video te inspiró, déjame un comentario con el libro que más ha transformado tu vida, y compártelo para que otros también se enciendan. Suscríbete al canal para más contenido que alimenta tu mente y fortalece tu camino. Y recuerda, el éxito deja pistas, y muchas de ellas están en los libros.